Bienvenidos todos a este tiempo maravilloso y precioso de reflexión, de bendición. Damos la gloria y la honra a Dios por permitirnos encontrarnos una vez más a través de este medio, en este lugar. Ya hemos tenido el tiempo de la alabanza, la adoración, de la oración. Ahora vamos a tener este tiempo de la reflexión a través de la palabra. Quiero invitarle para que me acompañe allí a las Sagradas Escrituras en Mateo capítulo 11, versículo 29. Vamos a mirar este tema maravilloso que se llama: no es solo quien lo dice, es de quien se aprende. Porque recuerde que cotidianamente nosotros debemos de entender que los hechos hablan por sí solos. Las palabras, dijo alguien por ahí, se los lleva el viento, pero los hechos realmente cuentan. Las experiencias y acciones directas son más efectivas para el aprendizaje que simplemente escuchar o leer sobre un tema. En otras palabras, la práctica y la vivencia de algo proporciona una comprensión más profunda y duradera que la mera teoría o la comunicación verbal. Por eso encontramos que cuando hay capacitaciones a nivel académico, secularmente hablándolo, se va primero la teoría y luego la práctica, para hacer un complemento. Y la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero también nos recomienda que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo, allí en Mateo, el capítulo 11, el versículo 29. Y mire lo que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Estas son palabras textuales del Señor Jesucristo. Y quiero recordarle lo que dice Mateo 11:29. Dice el Señor Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, muchas veces se reciben consejos, se reciben enseñanzas, se reciben capacitaciones, y gloria a Dios, porque en muchas ocasiones es gente muy preparada. Pero aunque eso cuenta y es muy importante, lo más importante es que lo que esa persona nos esté transmitiendo a través de la enseñanza, a través de el ejemplo, a través de la teoría, lo podamos llevar a la práctica para la gloria y la honra de Dios. Entonces, es allí donde nosotros realmente vamos a ser edificados, vamos a ser bendecidos y vamos a poder, para la gloria y la honra de Dios, lograr el objetivo de parte de Dios, lograr realmente que Dios en su misericordia nos ayude y que Dios nos permita poder tener esas vivencias de que lo que enseñamos lo practicamos, y que lo que escuchamos es practicado por la persona que nos está instruyendo a la luz de la palabra. Por eso necesitamos nosotros cada día poder, para la gloria y la honra de Dios, prepararnos. Poder, para la gloria y la honra de Dios, estar atentos, hermanos, para no dejarnos engañar. Porque hay gente que habla muy bonito, pero la verdad no practican lo que viven, lo que predican. Entonces es importante que nosotros lo entendamos, que los hechos hablan por sí solos. Hay gente que se expresa muy bien, hay gente que tiene una pronunciación excelente, unas palabras dignas de admirar, una manera de llegar al pueblo, a la gente, en cuanto a una enseñanza, en cuanto a un mensaje, a un consejo. Pero ¿qué tal las vivencias? ¿Qué tal la práctica? ¿Qué tal realmente lo que esa persona vive? Y quiero que esté prestándome atención, para la gloria y la honra de Dios, para que nosotros podamos
entender el propósito de Dios. Porque dijo alguien por ahí, de tal palo, tal astilla. Y ahora acompáñeme a 1 Corintios, el capítulo 11, el versículo 1. Mire lo que dice. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quién lo está diciendo? Un hombre con un peso, no solamente en el conocimiento de la palabra, no solamente en la capacitación de la misma, sino un hombre de hechos reales. Por eso, el Hechos de los Apóstoles lleva ese nombre, porque fueron cosas reales que acontecieron, fueron vivencias reales de la iglesia y de hombres y mujeres que amaron al Señor, lo siguieron, que predicaron el mensaje, pero que vivieron lo que predicaron. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Para tener esta expresión y hacer esta confrontación a la iglesia, la persona tiene que tener no un carácter solamente, un conocimiento de la palabra, sino un testimonio vivo, que realmente Dios respalda lo que esa persona dice. Y por eso es importante que nosotros comprendamos que no es solamente quien lo dice, sino de quien aprendemos. Porque decir las cosas cualquiera puede decirlo. Hoy en día, hasta a través de la inteligencia artificial, están haciendo algunos predicaciones y mensajes, y ya no hay un pastor al frente, un líder, un predicador, sino que es lamentablemente la misma inteligencia artificial. ¿Hasta dónde ha venido perdiéndose el temor de Dios? ¿Hasta dónde el hombre ha cedido la autoridad que Dios le ha dado para no ser imitador de Cristo, para no seguir el ejemplo, sino para dejarse llevar por la corriente del mundo, que por lo que es, que porque es lo que se está moviendo, porque es lo que se está viendo, lo que se está usando, porque es lo que está de boom, de in, en fin, entonces hay que hacerlo? No, Señor. Nosotros debemos de hacer lo que Dios dice a través de su palabra. Y Dios, por su infinita misericordia, nos dio el privilegio a nosotros de ser embajadores del reino, para llevar un mensaje maravilloso, para llevar un mensaje glorioso y poderoso a las almas perdidas, a la iglesia, para que la iglesia pueda estar firme en el Señor. Y es importante que nosotros podamos entender lo que dice Hebreos, el capítulo 13, el versículo 7. Porque si nosotros no vamos a la Biblia y le damos rienda suelta a la imaginación o al capricho del hombre, podíamos estar saliendo, desenfocándonos del propósito de Dios y de la sana doctrina. Miren lo que dice Hebreos, capítulo 13, versículo 7, y este paso se llama ejemplo a seguir. Dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Por eso pastor no puede ser cualquiera. Por eso predicador no puede ser cualquiera. La persona que predica el mensaje tiene que tener el llamado de parte de Dios, tiene que tener el don de la predicación, de la enseñanza de parte del Espíritu Santo. Y hay unos requisitos para los obispos, hay unos requisitos para los diáconos, hay unos requisitos como servidores, como líderes que cumplir. Esto no es simplemente colocar a alguien porque no hay nadie más, menos colocar la guía. No, esto es de responsabilidad, esto es de compromiso, de abnegación, de disciplina. Entonces el apóstol Pablo aquí está diciendo a los hebreos: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Tiene punto y coma. Por eso es importante que nosotros no solamente honremos a los hombres de Dios, los respetemos, los valoremos, sino que también estemos atentos al mensaje que ellos nos hablan. No para juzgarlos, ni condenarlos, ni cuestionarlos, no. Sino para mirar la segunda parte de este versículo que dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe.
porque no es solamente el mensaje, la palabra de sí, en sí por sola ya tiene peso, porque es palabra de Dios. La palabra sola, ella liberta, porque es el hombre leerla o escucharla, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y va a ser libre. Pero muchas veces es el instrumento que puede dar un mensaje, pero su testimonio no puede ser el mejor. Y es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, por favor. Mucho cuidado, como servidores, como cristianos, como líderes, como pastores, como diáconos, como obispos, en fin, como hijos de Dios en conclusión. Porque la verdad, muy respetuosamente, ¿para qué anhelar tantos títulos? Si con el solo título, por así decirlo, o privilegio más bien, de ser hechos hijos de Dios, es más que suficiente. Que Dios, como es un Dios de orden, pues dice que a cada uno puso en particular como Él quiso, ya es diferente. Pero no es para llenarnos de arrogancia ni prepotencia, porque soy el líder, porque soy el pastor, porque soy el predicador, y para hacer lo que bien nos parezca. No, absolutamente no. Debemos de hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Porque recordemos que la obra es de Dios. Nosotros solo y simplemente somos instrumentos en sus manos. Y si nos portamos bien, seremos instrumentos de bendición. Pero si lamentablemente el comportamiento no es el más indicado, podemos llegar a ser instrumentos de maldición. Y Dios nos libre de tal cosa. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta Hebreos capítulo 13, versículo 7. Ejemplo a seguir. Imitemos la fe de nuestros líderes, de nuestros pastores, de nuestros predicadores, de nuestros hermanos, siervos, consiervos, y consideremos cuál haya sido el resultado de su conducta, de su comportamiento. No para atacarlos, pero sí para tener cuidado, y si nos permiten aconsejarlos y orientarlos, clamar y orar por ellos. Pero si la persona insiste en ese comportamiento, en esa conducta inadecuada, incorrecta, es bueno pedir la guianza y la dirección de Dios. Porque no podemos hacer las cosas hoy o seguir a los hombres que antes a Dios. Tenemos que entender, para la gloria y la honra de Dios, que necesitamos agradar a Dios. Nosotros debemos de ser firmes en nuestra conducta, en nuestra doctrina, en la enseñanza. Nosotros debemos de ser firmes para la gloria y la honra de Dios. Nosotros no podemos darle lugar a la cavilación, al cuestionamiento, a la divagación. Nosotros no podemos prestarnos para eso. Mire, quiero que miremos una situación que está establecida en la Biblia, una vivencia real y de gran bendición y confrontación para nuestras vidas, que fue los Gabonitas, que tomaron una decisión firme, inamovible. Y quiero que me acompañe allí a Jeremías, el capítulo 35, versículo 6, y mientras usted busca, yo quiero expresarle algo. Los Gabonitas era un grupo nómada descendientes de Jonadab, hijo de Recab. Era un testimonio viviente de fidelidad a sus raíces y costumbres, contrastando con la sedenización y las prácticas culturales de otros grupos, incluyendo a los israelitas. Y si usted mira Jeremías 35:6, mire lo que la palabra de Dios nos enseña, para que miremos que aunque no hacían parte del pueblo de Israel, ellos tenían una convicción plena, que era que su papá les había dado una orden y les había dicho lo siguiente. Mas ellos dijeron, pero yo creo que me acompañe y leamos desde el versículo 1 para que entremos un poco más profundo. Y dice allí el título de Jeremías 35:1, dice: obediencia de los recabitos.
Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Usted me dirá, pero ¿cómo así? Que Dios le está hablando al profeta Jeremías que vaya y lleve a los recabitas a la casa de Dios, a uno de los aposentos, y les dé a beber vino. ¿Acaso la Biblia dice que no os embriaguéis con vino? Tranquilo, ya vamos para allá. Versículo 3. Tomé entonces, dice Jeremías, tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Los reunió absolutamente a todos. Versículo 4. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salún, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Se sobreentiende que cuando un profeta hablaba de parte de Dios, o cuando Dios le daba un mensaje al profeta, el profeta debería obedecer. Y conocían a Jeremías, que era un hombre de Dios, un profeta, y él los lleva a la casa de Dios, a los aposentos altos, y los pasa por el medio de toda la gente pesada, por así bien decirlo, que estaban allí, y los lleva a este lugar. Y dice: y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Les dio una orden, porque esto no era de Jeremías, esto venía de parte directamente de Dios. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. ¿La tenían clara? Claro que sí. Claro que sí. No solamente Jonadab les dijo que no deberían de beber vino, sino que Jonadab les dio otras recomendaciones. Por ejemplo, como el 7 dice: ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la paz de la tierra donde vosotros habitáis. Este fue el consejo que le dio Jonadab a los recabitas, a toda su familia. ¿Y qué hicieron ellos? Retuvieron el consejo y se mantuvieron firmes. Y a pesar de que Dios, a través de Jeremías, lo hizo, ¿sabe por qué aconteció esto? Para Dios demostrarle al pueblo de Israel que a pesar de que los recaditas eran nómadas y tenían sus culturas, sus costumbres, recibieron una orden de parte de Jonadab y no retrocedieron, no cambiaron, se mantuvieron ¿qué? Firmes en esa decisión. Nosotros debemos de mantenernos firmes en nuestra decisión por guardarnos para Dios. Por eso es triste que ver que llega a ciertas fechas, ante todo a final de año, y uno ve a cristianos celebrando, entre comillas, o brindando con champaña, con vino, y algunos se atreven a decir, inclusive a través de las redes sociales, que tomarse una cerveza no es malo, porque empieza a justificarse la carne, los deseos del corazón, para hacer lo que bien le parece. Entonces es importante que nosotros entendamos, y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Oiga, tremendo. Y como lamentablemente hoy en día
uno escucha a muchos decir, no, a mí no me parece que eso sea malo. Yo no creo que Dios se ponga bravo por eso. Ay, es que ese hermano, ese pastor, ese predicador o ese líder es muy extremista, es muy religioso. No, mire, aquí los recabitas se mantuvieron firmes en su decisión. Quiero recordarles lo que dice el versículo 8. Y nosotros, quiero leerle primero el 6 para que miremos. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Saltemos al 8 y miren lo que dice. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas, no en algunas, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Absolutamente nadie. Qué hermoso, qué confrontación, qué decisión tan firme que tomaron los recaditas de mantener, de conservar ese ejemplo, esa orden que le dio. Lo que quiere decir que ellos nunca vieron a Jonadab, por supuesto, beber vino. Porque como no es solamente decirlo, por eso el tema no es quien lo dice, sino de quien se aprende, de quien nos da ejemplo, de quien nos enseña. Porque dicen por ahí que las palabras se las llevan el viento, pero lo que cuenta son los hechos. Y no se nos puede olvidar que la Biblia nos enseña que nosotros tenemos alrededor una nube de testigos. Y es importante que nosotros comprendamos que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si aquí los recabitas se mantuvieron firmes en su decisión, diga, tremendo. Pero si fue Dios que le habló a Jeremías y Dios le dijo que llevara a los recabitas allí a la casa de Dios, al aposento alto, y les sirvió en tazas y en copas llenas. Y estaba en medio de toda sí, exacto, la congregación. Pero ni aún así se dejaron intimidar para acceder, para violar ese mandato, esa recomendación, ese ejemplo que les dio Jonadab. ¿Y cómo puede ser posible que hoy en día la iglesia se ha dejado contaminar? Porque llega un hombre diciendo y hablando y diciendo que supuestamente Dios le dijo que tenía que pararse en la cabeza. Algunos salen con el descaro de decir, Dios me dijo que me des el carro porque Dios te va a dar un último modelo. Y la gente, por falta de conocimiento de la palabra, entonces suelta su propiedad y se queda viendo un chispero. Porque el otro fue un vividor, y por eso hay gente que sin escrúpulos le pide no solamente una ofrenda en la congregación, sino que recoge anillos, cadenas, pulseras, relojes, hermanos, tablets, teléfonos, de todo. Es gente descarada, hermano, que va desvalijando a la iglesia, pero la culpa la tiene no solamente el pastor de dicha congregación, sino la iglesia, de no escudriñar la palabra, de no pararse en la raya y decir, no, qué pena, esto no es de Dios, así no trabaja Dios, esto no es el evangelio de Jesucristo, esto es una mentira, esto es un engaño, aquí con nosotros no venga a hacer su fiesta, vaya, trabaje descarado, arrepiéntase más bien. Sino que la gente, por no escudriñar la palabra y por la ambición, porque al ser humano le gusta todo lo fácil, entonces suelta sus propiedades y se quedó viendo un chispero. Qué triste, pero lamentablemente es así. Y es donde nosotros debemos de entender y comprender que cómo puede ser posible que inclusive Jonadab le dijo que no edificaran casas, que no plantaran viña. Y casualmente por eso, porque si plantaban viña, corrían el riesgo de ¿qué? De beber vino, porque las viñas pues producen uvas y de la uva se saca el vino. Se puede tomar jugo de uva también, pero también se saca vino. El vino del cual participamos de la Santa Cena, que es un vino sin fermentar,
pero también el vino comercial, que es un vino fermentado. Entonces, para evitar esa tentación, Jonadab les dice, y no cultivarás viña. Y también les dice que no deberían de edificar casas. Se la pasaron ellos viviendo en chozas y obedecieron fielmente, todos, absolutamente todos, al consejo de Jonadab. Lo tuvieron como si fuera un mandamiento cumplido. ¿Y cuántas veces nosotros hemos violado los mandamientos, estatutos, decretos de Dios por falta de conocimiento, por no tomar una decisión firme y radical? Porque nos parece a nosotros que es mejor a nuestra manera o a la manera del hombre que a la manera de Dios. Cuando es necesario que nosotros podamos comprender y entender para la gloria y la honra de Dios, que sin Dios nada somos. Que si nosotros no guardamos la palabra de Dios, si nosotros no obedecemos a la palabra de Dios, nosotros no podemos andar. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguno, de nada. Nosotros tenemos un libre albedrío. Y qué bueno hacer las cosas para Dios por amor y no por imposición. Aquí los recabitas tomaron esa decisión de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios, de guardar el mandamiento de Jonadab, o la ordenanza, o la recomendación, y no hicieron lo malo. Y miren lo que dice el versículo 9. Y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Muchas de esas cosas necesarias. Algo errado en algunos puntos, pero se mantuvieron allí. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Y por eso Dios dice, si yo soy vuestro padre, ¿dónde está mi honra? Y honra no tiene que ver solamente con una ofrenda, es con obedecer, con guardar su palabra. Por eso Dios dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y es importante que nosotros podamos entender para la gloria y la honra de Dios. Entonces, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, si nosotros obedecemos a lo que Dios dice, bueno, gloria a Dios, porque nos va a ir bien. Pero ¿cómo puede ser que dice la Biblia que hay justos que hacen obras injustas y hay injustos que hacen obras de justos? Tremendo, ¿no? Y aquí vemos el caso de los recabitas. Es una confrontación que Dios le da al pueblo de Israel. Es una enseñanza para que entiendan. Ahora quiero invitarles para que miremos un mal ejemplo que encontramos en la palabra del Señor. No es que Dios se haya equivocado, es que Dios le dejó estipulado para que nosotros tomemos una sabia elección, una sabia decisión para la gloria y la honra de Dios. Y quiero que me acompañe a Génesis, el capítulo 9, y miremos lo que la palabra de Dios nos enseña aquí, y leamos para la gloria y la honra de Dios. Y es que tiene que ver con una actitud que tomó Noé. Hay actitudes que nosotros como padres, como predicadores, pastores, como líderes, donde se llegue a tomar una mala actitud, una mala decisión, una mala acción, va a marcar la vida de nuestros hijos, la vida del liderazgo, o la vida de las ovejas, o la vida de las personas que nos rodean. Y miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Estamos allí? Génesis 9:20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Ahora, yo quiero compartirles algo que el pueblo de Israel, ellos lo hacían. Pero miren cómo Jonadab le dice a los recabitas que no lo hagan, porque estaban a un paso de poder perder el control, de poder embriagarse. Versículo 21.
y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Mire hasta dónde lleva la embriaguez, a perder el control. Vuelvo y le leo 20. Génesis 9:20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Pero lo que yo quiero enfocarme, enfatizar, es cómo Noé aquí construyó una ¿qué? Plantó una viña. Y ya sabemos que la viña produce uvas, y que de la uva se puede tomar jugo de la vid, se puede celebrar la Santa Cena, un vino sin fermentar, o el vino comercial fermentado. Aquí sabemos que Noé lo que bebió fue un vino fermentado, porque lo que dice el versículo 21, y bebió del vino y se embriagó y estaban descubiertos en medio de su tienda. Cuando la persona se embriaga, pierde el control, no es el mismo, sus sentidos, sus emociones no es el mismo, sus reflejos, su fuerza no es la misma. Y entonces es donde encontramos un contraste, que los gabaonitas atendieron firmemente a la recomendación o el mandato de su padre. Pero vemos que Noé, siendo israelita, haciendo parte del pueblo de Dios, que aunque era una costumbre, por supuesto, en Israel, aún lo es, cultivar la uva, plantar viñas, pero lo delicado es que es confiar uno en sus fuerzas, confiar uno en su conocimiento, confiar uno en su capacidad. No, yo puedo, yo sé que yo puedo, yo tengo mis fuerzas, dijo alguien por ahí, una nomás, la última y nos vamos. O con una nomás para la sed y listo. Resulta que las artimañas del enemigo son terribles. Mire, hoy en día a nivel comercial han sacado un supuesto vino sin alcohol. Y viene empacado en botellas de vino, sellado común y corriente, pero seguro eso es sin alcohol. Pero ¿cuáles son las artimañas del enemigo? Llevar al pueblo de Dios, meter al pueblo de Dios o a la gente que ha sido libre, porque hay gente que ha sido libre, aunque no es creyente por ahora, pero ha sido libre del alcoholismo, porque se lo han propuesto o porque han recibido una capacitación al respecto y han sido libres. Pero ¿cuál es la intención del enemigo? Hacer que la gente consuma supuestamente un vino cero alcohol o una cerveza cero alcohol, pero traerles a la memoria esos tiempos que ellos vivieron y que eso sea un deleite placentero para su vida y empezar a consumir una bebida que no los va a embriagar, pero que los va a llevar a recordar eso que ellos vivieron y van a querer anhelar por un momento volver a sentir esa embriaguez que sintieron tiempo atrás. Miren las artimañas del enemigo. Por eso desde el huerto del Edén vemos que Satanás le dice a Eva, con que Dios os ha dicho. Y así el enemigo es. Una no hace daño, una es para la sed, con un vino no se emborracha, no se embriaga. Y hoy en día con el supuesto vino cero alcohol, la cerveza cero alcohol, lo que el enemigo busca es poder atraer nuevamente a aquellas personas ante todo el pueblo de Dios, a sumergirlos nuevamente y a esclavizarlos en el alcohol. Miren lo que pasó. Y si usted ve el versículo siguiente, el versículo 24, y despertó Noé de su embriaguez. Mira hasta dónde lleva. Y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Mire las consecuencias tan tremendas. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Y dijo, más bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Tremendo. ¿Cómo? Por un mal ejemplo. Pero
¿Cómo puede ser que Jonadán no cultivó viñas? Que Jonadán nunca bebió vino. ¿Y cómo puede ser que un hombre como Noé, que fue tan usado por Dios, por eso no nos podemos confiar? Por eso la Biblia dice que el que se cree estar firme, mire que no caiga. Por eso la doctrina, el evangelio de Cristo, triste y lamentablemente ha sido extorsionado, porque hay muchos hombres que han cambiado el mensaje, que han permitido que Jezabel entre a los altares a pervertir el mensaje, que hombres perversos entren con un mensaje diferente. Hay que tener cuidado, pastores, líderes, ministros, por favor, predicadores. ¿De a quién se invita? ¿Qué va a predicar? ¿Qué está predicando? Y no nos puede temblar la mano para parar a ese predicador si está predicando algo que no está conforme a la palabra, que no está conforme a la sana doctrina, conforme a la verdad. Mire lo que vamos a encontrar para concluir y miremos cómo no es, el tema dice, no es quien lo dice, sino de quién se aprende. ¿Quién le dijo a los recabitas que no tomaran vino? Jonadab. ¿Pero les dio ejemplo? Por supuesto, claro que sí. ¿Y quién era Noé? Un gran hombre de Dios, pero se confió y plantó una viña, como les decía, es costumbre en Israel, pero se descuidó y fue un poco más allá. Y hubo una embriaguez y hubo una consecuencia delicada, y no solamente esa, de que uno de sus hijos lamentablemente recibió maldición, sino yo quiero que me acompañe para que vea lo que sigue, que es triste y es lamentable, para concluir el tema. Consecuencias. Génesis capítulo 19, versículo 31, para que miremos por qué razón nosotros realmente debemos, para la gloria y la honra de Dios, estar firmes y no fluctuar y no descuidarnos y no bajar la guardia. Versículo 31 dice, entonces desde el 30, para que demos un poquito más. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, y él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre ya es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. O sea, para que hubiera procreación. Ven, le dijo la mayor a la menor, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él. Miren qué perversidad tan tremenda. Esto se llama incesto, y esto lo condena Dios, y esto tiene sus consecuencias. Y conservaremos de nuestro padre descendencia. Les interesaba más la descendencia que agradar a Dios, pero consecuencia de lo que había plantado Noé, una viña. Y Noé se había embriagado. Ya sus hijas sabían de que a Noé le gustaba ¿qué? Doblar el codo, beber. Qué triste cuando los hijos conocen la debilidad de algunos padres, que el padre le gusta a escondidas o fumar siendo creyente, o ver pornografía, o beber, o tirarse una canita al aire, o echarle los perros a la vecina. Ojo con eso, ojo con eso. Tengamos cuidado. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. ¿Cómo sería la embriaguez tan fuerte de Noé? De Lot, gracias. ¿Cómo sería la embriaguez tan fuerte de Lot que no se dio cuenta? Vimos en el capítulo 9 de Génesis lo que le pasó a Noé. Ahora vemos la consecuencia de lo que le pasó a Lot. Y es tremendo, hermano. Y es triste lo que estamos viendo. Dice el versículo 34, el día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber el vino
también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Lo que quiere decir que Lot le gustaba doblar el codo y no le era indiferente. Y más triste, que Lot recibía el trago de parte de sus hijas, de mano de sus hijas. Cuando nosotros los padres debemos de ser ejemplos para nuestros hijos. No es solamente decirle a nuestros hijos, no hagan tal cosa, necesitamos y debemos decírselo. Pero lo que más cuenta es el ejemplo. No tiene ningún sentido enviar a nuestros hijos para que oren, para que lean la palabra, para que hagan un devocional, si nunca saben que nosotros lo hacemos. No tiene ningún sentido. La autoridad no se basa en los gritos ni en la imposición, sino en el ejemplo. Por eso de Jesús decían los mismos escribas y fariseos, este habla como quien tiene autoridad. Porque no solamente era que hablaba, sino que decía y practicaba lo que decía. Entonces es importante que nosotros entendamos. Versículo 35. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Así sería la embriaguez tan tremenda de Lot. Para que no se dé cuenta en una relación sexual, para que no sienta, ¡wow! Tremendo. ¿Qué consecuencias tan tremendas? ¿Qué estamos trayendo a la casa? ¿Qué revistas, qué periódicos? ¿Qué se está viendo a través de la internet? Que puede estar contaminando el ambiente. Y que nuestros hijos, nuestra familia, la congregación, ¿qué está escuchando? ¿Qué mensajes? ¿Qué canciones? ¿Qué se ve? Por eso, la lámpara del ser humano es el ojo. Y mire lo que sigue diciendo. Y las dos hijas de Lot, versículo 36, concibieron de su padre. Uy, qué cosa tan terrible, hermano. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab. Que de ahí se levantan los moabitas. El cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amín, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Tremendo. Como un mal ejemplo, como una mala decisión trae unas consecuencias catastróficas. Como hay situaciones que acontecen en hogares por tomar malas decisiones. ¿Cuántas veces hay padres que han sido infieles y sus hijos lamentablemente se han enterado que el papá tiene otra mujer o que la mamá tiene otro tipo? ¿Con qué autoridad se le va a hablar a sus hijos que no haga esto o que no haga lo otro? ¿Con qué autoridad un pastor, un predicador, un líder se atreve a pararse en un púlpito a decirle a la iglesia que ore cuando ese hombre no ora? O que lea la Biblia cuando no lo hace. O que no vea pornografía cuando se pasa mirando pornografía. Es importante que nosotros tengamos cuidado. Porque no es, escuche bien, no es solo quien lo dice, sino es de quien se aprende. Y por eso leímos en Mateo 11:29 la recomendación del Señor Jesús, que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No aprendamos de los hombres, aprendamos del Señor Jesús, porque Él es la piedra viva. Él es la roca eterna. Y mire lo que dice también esta recomendación tan tremenda, Hebreos 13:7, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Son hombres, seres humanos? Claro. ¿Se han equivocado? Sí, pero hay que imitar. La palabra de Dios nos lleva a que nosotros podamos entender que hemos de considerar cuál haya sido la conducta y cuál es la conducta, el comportamiento de ellos y que imitemos su fe, no sus errores, ni los horrores de algunos, sino la fe. Y el apóstol Pablo nos confronta y dice, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo.
Debemos de ser imitadores de Cristo. No que porque hay gente que se ha justificado y ha dicho, no, pues si David pecó, que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿por qué no voy a pecar yo? No. Ya es justificarse. Y ya es pecar deliberadamente. Y hay unas consecuencias tremendas. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos. No es solo quien lo dice, sino de quién se aprende. ¿Qué ejemplo nos está dando esa persona? ¿Qué tal si oramos y le damos gracias a Dios? Padre, te damos muchas gracias en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús por esta oportunidad que tú nos has dado de reunirnos, de compartir esta palabra. Gracias por este mensaje. Te alabo y te bendigo y te doy gloria y honra. Y te pido que nos ayudes a ser mejores, ya que nosotros tenemos alrededor una nube de testigos. Nuestra familia, familiares, parientes, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, Señor. Ten compasión y misericordia y perdónanos por las veces que nos hemos equivocado, que hemos dicho una cosa y hemos hecho otra, Señor. Ten compasión y ayúdanos y afírmanos cada día y permítenos, Dios de la gloria, estar atentos para la gloria y la honra de Dios. Que podamos agradarte a ti, que podamos hacer tu voluntad, que podamos bendecirte y exaltarte, que podamos glorificarte para la gloria y la honra de tu nombre. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Y si Dios nos presta la vida, nos veremos mañana domingo, 9:30 de la mañana. Y a partir del martes, jueves y un día como hoy, sábado, 7 de la noche. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.